Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Daniel, alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. El motivo del siguiente video es exponer los dos primeros capítulos de la materia de estadística inferencial, impartida por el profesor Juan Morales. Aquí los problemas planteados eh, fueron obtenidos del libro de Mario Troll. Comencemos. Para comenzar debemos saber qué es la estadística. Es la ciencia que se encarga de plantear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Ayudan a extraer la información recopilada a través de diferentes datos que puedan llegar a ser compleja de una forma que pueda describirse y entenderse. ¿Qué es la estadística inferencial? Se ocupa de los métodos para realizar inferencias estadísticas. También se comprenden las pruebas de hipótesis. Se encarga de proyectar, predecir ciertos fenómenos que pueden darse dentro de lo que se estudia. Vamos a iniciar con pensamiento estadístico. Es una forma o un proceso de pensar. En lugar de realizar cálculos, esta es la diferencia básica entre el pensamiento estadístico y las técnicas estadísticas. Aquí tenemos un ejercicio. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es posible, posible pero muy improbable o posible y probable. Bien, dice, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Este acontecimiento es posible pero muy improbable debido a que el marcador que nos dan aquí es de 120-98, lo cual es un tanto exagerado. Normalmente por partido completan 30 puntos, pero pues no quiere decir que no se pueda dar el caso, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. La Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues sí es posible, pero muy improbable. Sí se puede dar la ocasión en que pues todos tengan la misma fecha de cumpleaños, pero son muy raras ese tipo de coincidencias. Pero pues sí se puede llegar a dar. Pasemos con el siguiente, tipos de datos. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población. Esto quiere decir realizar deducciones y atravesar un proceso mediante el cual se establece una conclusión de índole universal desde una observación u observaciones particulares. Aquí tenemos unos ejercicios. Determine si el valor dado es un valor estadístico o un parámetro. Vamos a comenzar definiendo qué es parámetro y valor estadístico. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Tenemos un ejercicio. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Bueno, esto es un valor estadístico debido a que explica una característica tomando en cuenta los individuos de bachillerato. Y como sabemos, pues bachillerato pues es un grupo pequeño, por lo cual se le puede denominar muestra. Tenemos otro ejercicio. Determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Vamos a ver qué son datos discretos. Resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse. Es decir, el número de valores posibles es 0, 1, etc. Los datos continuos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango sin huecos, interrupciones o saltos. Aquí tenemos un ejercicio. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito
para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionaban, según datos del artículo "For Excess in the New York Future Push Button" de Michael Liu, New York Times. Bueno, aquí son un conjunto de datos discretos porque el valor que proporcionan pues es un número finito el cual puede contarse, y pues aquí lo tenemos, los cuales son 2.500. Pensamiento crítico. Es un proceso que propone analizar, entender y evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo. En particular, las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Nos enfocamos en el significado de la información obtenida al estudiar datos. El objetivo de esta sección consiste en mejorar nuestras habilidades de interpretar información basada en datos, en lugar de utilizar fórmulas y procedimientos de manera irreflexiva. Debemos pensar de forma cuidadosa en el contexto de los datos, la fuente de, perdón, la fuente de donde se obtuvieron, el método utilizado para recolectarlos, las conclusiones obtenidas y las aplicaciones prácticas. En esta sección se enseña a utilizar el sentido común para pensar de forma crítica acerca de los datos estadísticos, aunque esta sección está dedicada a los usos incorrectos de la estadística. Tenemos un ejercicio. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considera un informe de los medios de comunicación masiva de que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Vemos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles BMW tienden a ser adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, un ejercicio. Un estudio reveló que el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. Bueno, aquí una conclusión es que los reportes de policía del condado de Orange indican que las personas caucásicas casi no han sido multados o no han sido partícipes de muchos actos que infligen las leyes en cuanto a la conducción automovilística. Por otro lado, los grupos minoritarios tienden a exceder el límite de velocidad. Basándose en esos datos, la policía se centra con más frecuencia en los grupos minoritarios, multándolos continuamente. Tenemos otro ejercicio. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencias por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Y por qué? Bueno, pues realizando las cuentas podríamos concluir que 4.650 representa el 65.74% de las personas que formaron parte de la encuesta. Estas tienden preferencia por un árbol de Navidad real. ¿Por qué? Debido a que según datos estadísticos de estudios, solo se cultivan el 10% de los árboles naturales para sacar al mercado. O sea, esto quiere decir que de todo lo que plantan en el año, solo el 10% se saca a la venta. Y durante el proceso de siembra de pinos ante las festividades, estos pinos proporcionan muchos beneficios al planeta. Por otro lado, los artificiales son creados en fábricas, las cuales generan desperdicios al planeta y contaminan durante todo su proceso, además de que se desechan
de que cuando se desechan pues no son degradables, mientras que los naturales sí son degradables. Tenemos otro capítulo, recolección de datos muestrales. Se utiliza para reunir datos muestrales. La calidad de análisis estadístico. El objetivo es estimar o inferir características de una población o modelo estadístico. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podría salvarlo. Aquí tenemos unos ejercicios. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Veamos qué es un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Aquí tenemos un ejercicio. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and the Safety of Asian Equinacia in the Treating Upper Respiratory Tract Infection in the Child, The Taylor Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Bueno, pues esta descripción es un experimento, debido a que al suministrarse la equinacia a los individuos infectados, pues hubo un tratamiento donde se procede a analizar los resultados. Aquí nos plantean otro ejercicio. Identifique el tipo de muestreo que se utiliza: aleatorio, sistemático, de convivencia, estratificado o por conglomerado. Vamos a empezar también describiendo cada uno de ellos. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma de que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. En el muestreo sistemático, elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada quincuagésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. El muestreo de convivencia. Simplemente se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos dos subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como el género o la categoría de edad, y luego obtenemos una muestra de cada subgrupo. En el muestreo por conglomerados, primero dividimos el área de la población en secciones, luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos los miembros de los conglomerados seleccionados. Aquí tenemos nuestro ejercicio. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Bueno, aquí el tipo de muestreo que se realizó fue un muestreo sistemático, debido a que se elige un punto de inicio y de ahí se realiza un muestreo cada quinto conductor. Resumen 2. Gráfica de datos. Pensamientos críticos, gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos.
Esta sección presentamos dos de los tipos más comunes de gráficas inadecuadas. Aquí tenemos un ejercicio. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Bueno, aquí tenemos la gráfica y si hace una comparación imparcial, debido a que la representación de los rectángulos, las cuales pues podemos ver aquí, solo muestran una forma representativa visual de los ingresos basados en los datos proporcionados aquí, sin inclinarse a favor de nadie, solo muestra el panorama real. En este ejercicio pues hubo un pequeño percance al momento de intentar copiar la gráfica en el libro de Mario Trolla, pues es imposible copiarla, realmente pues no se veía nada, así que pues por lo tanto vamos a omitir este ejercicio. Pasamos con otros archivos, dice bajar los archivos de PowerPoint y resolver los ejemplos resueltos por el profesor y los ejercicios planteados a resolver. Iniciamos con distribución de frecuencias. Veamos qué es una distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, pulso de hombres. Utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluye 10 clases. Aquí tenemos los datos de los hombres. Aquí como podrán ver, pues ya me adelanté a realizar el ejercicio a mano. Tenemos nuestro dato mayor que es de 96, nuestro dato menor que es de 56. Para calcular la anchura de la clase, tomamos el dato mayor y le restamos al dato menor, dividiéndolo entre las clases que queremos. En este caso son 10, por lo cual tenemos un resultado de 4. Para ello pues ya determinamos nuestra anchura, nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Calculamos la frecuencia y puntos medio de clase. El punto medio de clase es la suma del límite inferior y del límite superior dividido entre 2. Aquí lo pueden ver de una mejor manera. En esta tabla ya se le agregó lo que es la frecuencia relativa, la cual es calculada en porcentaje. Y aquí tenemos unos ejemplos de cómo se verían las gráficas. Vamos a pasar a resolver estos ejercicios en Minitab. Bueno, aquí ya tengo capturado los datos y pues me pide hacer la distribución de frecuencia del pulso de hombre. Bueno, primero ingresamos aquí a gráficas, donde dice histograma, va a ser simple. Aquí en variables de gráfica vamos a seleccionar lo que queremos calcular, en este caso es pulso de hombre. Damos doble clic para que seleccione. Nos vamos a escala, donde diga tipo de escala, vamos a elegir frecuencia. Damos a aceptar y podemos poner una etiqueta, un título. En este caso es distribución de frecuencia. Frecuencia hombres. Aceptamos y le damos a aceptar. Esperamos a que se cargue y aquí tenemos la distribución de frecuencia. Aquí le podemos agregar los datos a cada barra de la siguiente manera.
presionamos clic derecho y nos vamos donde diga agregar etiquetas de datos y usar etiquetas de valor en Y. Ok, como podrán ver, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 clases, pero nosotros queremos, bueno, aquí los datos no son muy claros en el eje de la X. Vamos a mejorar esto. Le presionamos doble clic y nos vamos a seccionamiento, en donde diga definición de intervalo. Vamos a elegir posiciones de punto medio. En esta parte vamos a insertar los puntos medios de clase, las cuales son las siguientes. Vamos a ver las cuales son estas. Aquí las tenemos, las marcas de clase. Entonces le damos doble clic, seccionamiento, posicionamiento de punto medio y así seguimos, las cuales son 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98 y 103. Es muy importante que le dejemos un espacio simplemente al presionar la tecla espacio y le damos a aceptar. Aquí, como podrán ver, no se han marcado todas las marcas de clase. Vamos a agregárselo de la siguiente manera. Aquí me dice posición de marcas. Aquí simplemente me escoge unas cuantas, le voy a agregar las que le faltan, las cuales son 63, 78 ya está, 73, 78, 83, 88, 93, 98 y 103. Y aquí está. Aquí como vemos, si la comparamos, aquí tenemos que la marca de clase 58, las cuales están en los intervalos 56 y 60, tiene una frecuencia de 13 y aquí la podemos ver. Aquí en la siguiente marca de clase, la cual tiene como límite 61 y 65, tiene una frecuencia de 7 y pues aquí está también. Ok, pasemos con el siguiente ejercicio. Perdón, también la podemos representar por medio de porcentajes, las cuales es de la siguiente manera. Nos vamos a gráfica, histogramas, simple, y aquí ya está seleccionado hombres, solo que en este caso vamos a elegir tipo de escala, porcentaje. Aceptamos. En etiquetas le podemos agregar simplemente porcentaje. Y aceptamos. Esperamos. Y hacemos lo mismo que en el anterior. Le agregamos una etiqueta, valor en Y. Y cambiamos las marcas, los intervalos. Vamos a seccionamiento, posicionamiento y escribimos lo que son las marcas de clase. 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98 y 103. Y listo. Y de igual forma, algunas marcas de clase sí me las dice y otras no. Vamos a agregarlas.
Aquí, en escala, posicionamiento de marcas. 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, me falta la de 103. Y aquí está. Aquí si acercamos el cursor nos dice en qué clase se encuentra. Entre 55.5 y 60.5. Las cuales si se dan cuenta en los límites yo tengo 56 y 60. Es como una aproximación. Bueno, pues de esta forma obtenemos lo que son las gráficas. Que podemos pasar al siguiente ejercicio, la cual es la siguiente. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania, nacidos desde 1979, con base en datos de Ann Unexfit Rice in Strom, Deciduous Death in the 1990, Mangano. Construye una distribución de frecuencias con 8 clases. Bueno, en este caso ya cambian las clases, nos piden 8. Aquí ya los tengo resuelto. Nuestro dato mayor es 188, las cuales fueron tomados de este cuadro. Y nuestro dato menor es de 114. Ya calculamos la anchura de la clase, la cual es el dato mayor menos el dato menor dividido entre las clases que nos piden. Nos da un valor de 9.25, la cual se redondea a 9. Y obtenemos lo que son nuestros rangos, la cual se calcula pues tomando el dato menor 114 y sumándole lo que es la anchura de la clase, en este caso 9, y nos dio 123. Y así sucesivamente nos vamos con todas las clases hasta tener 9. Igual ya tenemos la frecuencia y los puntos medios de clase. Como recordemos, pues es la suma del límite inferior del límite superior dividido entre 2. ¿Okay? Tenemos ya la tabla representada. Inclusive ya tenemos la frecuencia relativa, la cual es el porcentaje de la frecuencia. Vamos a calcular lo que es la distribución de frecuencia. En este caso vamos a hacer la de radiación en dientes de leche. Ingresamos a gráfica, histogramas, simple. Aquí en este caso vamos a elegir radiación en dientes. Perdón. Listo. Escala, tipo de escala, frecuencia. Aceptamos. Etiquetas. Distribución de frecuencia. Dientes de leche. Aceptamos y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra distribución. Le agregamos unas etiquetas a las barritas. Uso de etiquetas de valor en Y. Ya tenemos. De igual forma, no son los mismos intervalos que tenemos al iniciar, debido a que el programa nos envía unos intervalos por default. Igual lo que hacemos va a ser modificarla. Nos vamos al eje X, seccionamiento, posición de punto medio, y le vamos a ingresar lo que son las marcas de clase. 118.5, 128.5, 138.5,
148.5, 158.5, 168.5, 178.5 y 188.5. Aquí le damos a aceptar y aquí ya tenemos lo que son las marcas de clase, que pues si las comparamos tenemos una marca de clase de 118.5, las cuales están delimitadas en los siguientes rangos de 114 a 123, y aquí nos dice que tenemos una frecuencia de 2, la cual pues aquí está. Aquí nos dice la clase que va de 113.5 a 123.5, que es una aproximación. Ahora procedemos a realizar lo que es la distribución de frecuencia relativa. Vamos a gráficas, histogramas simples. Bueno, vamos a hacerlo más grande. Gráfica, histogramas simple, relación en dientes. Vamos a escala, va a ser en porcentaje. Y le agregamos una etiqueta. Aquí le podemos poner porcentaje. Aceptamos y esperamos. Aquí la tenemos. De igual forma le agregamos los intervalos que tenemos nosotros. Doble clic en el eje Y, en el eje X, perdón. Aquí no es. El seccionamiento, posición de punto medio de corte, 118.5, 128.5, 138.5, 138.5, 158.5, 168.5, 178 y 188.5. Aceptamos y aquí lo tenemos ya en porcentaje. Por ejemplo, la primera marca de clase 118. Aquí tengo una tabla que tiene una frecuencia del 5% y me faltó agregarle las etiquetas. Valor en Y y ya está. Aquí ya tenemos 5%, 5%. La segunda tiene un 10%, 10%, 15, 15, 35, 35 y así sucesivamente. Y de esta manera se calcula lo que es la distribución de frecuencia y la distribución de frecuencia relativa en militar. Ok. Bueno, procedemos con el siguiente ejercicio. Lo que son los histogramas. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a las frecuencias, a los valores de frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, the National Health and Nutrition Examining Survey. La edad está dada en años, vamos a ver, estatura en pulgadas, peso en libras, circunferencia de la cintura en centímetros, frecuencia del pulso en latidos por minutos, presión sanguínea diastólica, colesterol, índice de masa corporal, longitud del muslo en centímetros, codo es anchura del codo, en centímetros también, anchura de la muñeca, circunferencia del brazo. Dice realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulsos e índice de masa corporal. Bueno, pasamos a habilitar lo que son los histogramas. Aquí yo ya tengo lo que son los datos capturados.
pide hacer el histograma de la edad. Bueno, pues nos vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico, y en variables vamos a elegir lo que es edad con doble clic. Dice que nos da un nivel de confianza de 95. Vamos a aceptar y aquí tenemos un informe de resumen de la edad. Aquí, como podrán ver, se nos dibuja nuestra campana de Gauss con nuestros datos correspondientes. Le podemos agregar etiquetas, etiquetas de datos, valor en y aceptamos. Del lado derecho, como pueden ver, lo que hace Minitab es que nos arroja una serie de datos. Dice prueba de normalidad de Anderson-Darling. Por ejemplo, nos da unos valores, por ejemplo, lo que es a cuadrada y valor de p, lo que es valor de probabilidad. También tenemos lo que es la media, la cual es la suma de todos los datos y calculada su porcentaje. La desviación estándar, la varianza, la simetría, la cual es la que se indica hacia dónde se inclina lo que es la campana de Gauss. La kurtosis, tenemos el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Tenemos un intervalo de confianza del 95%, la cual fue lo que vimos al principio, y un intervalo de confianza para la media, la mediana, y tenemos el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar. Bueno, también nos dice calcular lo que es la estatura. Bueno, realizamos lo que es el histograma de la estatura. Gráficas, histograma, perdón. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, estatura y aceptamos. Y de igual forma nos arroja pues datos de este histograma. Aquí, como podemos ver, se nos dibuja mucho mejor lo que es la campana de Gauss. Que eso quiere decir que los datos están más repartidos. También hacemos lo que es el histograma de peso e índice de masa corporal. Peso. Y aquí está. Tenemos lo que es el valor de probabilidad de puntos, .552, la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría, kurtosis y todos los datos. Hacemos también lo que son pulso de hombres, perdón, índice de masa corporal, la cual es esta. Estadística básica. Aquí la tenemos con sus respectivos valores. De esta tabla es donde salieron todos los valores, y aquí son unos ejemplos de cómo se vería. Dice, tenemos el ejercicio de realizar histogramas de lo que es circunferencia de la cintura, longitud del muslo, anchura del codo, anchura de la muñeca y circunferencia del brazo. Bueno, pues procedemos a realizarlo. Lo que nos pide circunferencia de la cintura y vamos a hacer los histogramas de todos estos. La tenemos. Pues esta campana se mira como que un poco más chaparrita y esto va variando de acuerdo a los datos que nos proporciona. Aquí tenemos la siguiente.
codo, lo que es la muñeca, y lo que es el brazo. Y de esta forma es como se realiza un histograma en Minitab. Bueno, pasamos a la siguiente. Tenemos polígono de frecuencia. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de la marca de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencia. Tenemos un ejercicio. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Bueno, pues aquí la podemos, entramos a Minitab, lo que es polígono de frecuencia. Bueno, aquí yo ya me adelanté a realizar lo que es mi tabla, la cual tengo lo que son mis parámetros, mis marcas de clase y mi frecuencia. Como recordemos, la marca de clase pues se calcula sumando el límite inferior y el superior divididos entre 2. Y nos pide realizar un polígono de frecuencia. Se realiza de la siguiente manera. Nos vamos a gráfica, donde dice gráfica de barras. Aquí vamos a elegir lo que es valores de una tabla, la cual es la siguiente tabla. Vamos a elegir simple y en valores de variables de gráfica vamos a elegir lo que es la frecuencia. Mis variables categóricas van a ser las marcas de clase. Aquí es muy importante, donde dice mostrar datos, vamos a elegir lo que son símbolos y líneas de conexión, porque si no marcamos esto, no se nos van a dibujar lo que son nuestros símbolos y nuestras líneas conectadas, como nos dice al inicio. La que dice utiliza segmentos, líneas conectadas a puntos que se localizan directamente. ¿Okay? Vamos a aceptar y le podemos poner una etiqueta. Gráfica de polígonos de frecuencia, ahí está. Aceptamos. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro polígono de frecuencia. La cual es de la siguiente forma. Aquí está. Aquí ya las tenía dibujadas. Y pues también tenemos lo que son la tabla. Ok. Pasamos con el siguiente ejercicio. Dice polígonos de frecuencia relativa. Utiliza frecuencia relativa. Este proporciona porcentajes en escala vertical. Bueno, pues aquí vamos a realizar lo mismo. Bueno, para realizar nuestra gráfica de polígono de frecuencia relativa, pues vamos a abrir nuestro archivo en Minitab, el cual está aquí. Este ya la podemos cerrar. Aquí ya tenemos lo que es la tabla, lo que son los límites, los inferiores y los superiores, las marcas de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa, la cual pues está calculada en porcentaje. Entramos a gráfica de barras, valores de una tabla, simple,
Valores de gráfica, vamos a elegir lo que es frecuencia relativa, que es lo que queremos calcular. Variable categórica va a ser la marca de clase. Y vamos a elegir lo que es símbolos de conexión, está bien. Etiquetas, agregamos gráfica de frecuencia relativa, ahí está. Vamos a aceptar y esperamos, y aquí tenemos dibujada nuestra gráfica de frecuencia, la cual, como podrán ver, es esta. Okay. Aquí de esta forma se representa lo que es el porcentaje. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla y nos dice que de la marca de clase 58 tenemos una frecuencia de 32.5%, la cual está aquí marcada. En la siguiente marca de clase, que es 63, tenemos que equivale al 17.5% y aquí la tenemos. Bueno, pasemos con el siguiente ejercicio. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construye una gráfica de ojiva con estos datos. Bueno, aquí tenemos nuestros datos, los cuales son 40. Y aquí tenemos bueno, pues ya más adelante no a dibujar, a hacer la gráfica de ojiva. Pero vamos a proceder a hacerlo en Minitab. Abrimos nuestro archivo que es gráfica de ojiva. Aquí la tenemos. Bueno, lo que podemos tener aquí es que tenemos la frontera de clase y la frecuencia. Bueno, pues para hacer nuestra gráfica de ojiva ingresamos lo que es gráfica de barras, valores de una tabla simple. Vamos a elegir lo que es frecuencia y valores. Variable categórica va a ser lo que son las fronteras de clase. Aquí es muy importante que pongamos símbolos y líneas de conexión. Opciones de gráfica. Como es una gráfica en la que se acumulan los valores, es muy importante que pongamos lo que es acumular y en X y en predeterminado. Agregamos una etiqueta, gráfica de ojiva, las cuales el primer ejercicio es de mujeres. Aceptamos y ahí está. Como ven, se nos dibuja nuestra gráfica de ojiva. Le podemos agregar algunos valores, agregar etiquetas de datos, valor de y listo. Aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva, como podrán ver. Bueno, ahora pasemos a... Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construye una gráfica de ojiva con estos datos. Bueno, pues ahora nos pide realizar la gráfica, pero con los datos de los hombres. En esta misma archivo, aquí tengo dibujado lo que son las tablas. Procedemos igual, lo que son gráficas, gráfica de barras, valores de una tabla simple,
Aquí para no confundirse, pues yo puse lo que es de mujeres y hombres. Los hombres los identifiqué con un número 2, así que vamos a elegir frecuencia 2 y fronteras de clase va a ser la número 2. Listo. Aquí como ya lo tenemos igual predeterminado, pero no olviden poner sus porcentaje y acumulado en acumular y en X y predeterminado. En lugar de mujeres vamos a cambiar la etiqueta por hombres. Hombre. Y aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva. Le agregamos lo que son los valores y listo. ¿Qué nos indica esto? Por ejemplo, aquí tenemos en la frontera de clase que de 55.5 a 60.5 tenemos una frecuencia de 13. Aquí la tenemos. Y de 60.5 a 65.5 tenemos una frecuencia de 7. Y pues así sucesivamente. Pasemos con el siguiente ejercicio, lo que son gráfica de punto. Es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos representan valores iguales que se apilan. Y tenemos un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí tenemos un ejemplo, pero vamos a proceder a realizar la gráfica de puntos. Que son primero las mujeres. Aquí lo que tenemos que hacer es ingresar nuestros datos, los cuales son 40 datos. Y nos vamos a gráfica. Y donde dice gráfica de puntos. Déjenme la encuentro cuando la veo. No, perdón. Aquí está, gráfica de puntos. Va a ser simple. Escala. Aquí no tocamos nada. Etiqueta, gráfica de puntos, mujeres. Y aceptamos. Y aquí tenemos la gráfica. ¿Cuál es la mejor manera de que funcione esta gráfica? Bueno, esta gráfica funciona mejor cuando nuestros valores no exceden los 50 datos. ¿Qué pasa si empiezan a exceder estos números? Pues nuestros puntos se van a comenzar a distorsionar y ya no van a ser muy entendibles. Aquí, como podemos ver, pues tenemos nuestros puntos acumulados. Y si yo acerco el cursor a un punto, este me indica que el símbolo se encuentra en la fila 35, la cual es esta, el 60. Y entre una clase 59.5 y 60.5. La verdad es muy útil este tipo de gráfica. Bueno, el siguiente ejercicio es: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construye una gráfica de puntos con estos datos. Nos pide calcular ahora con los hombres. Aquí ya tengo los 40 datos capturados. Nos vamos a gráficas, gráfica de puntos, simple, pulso de hombres, etiquetas, gráfica de puntos, hombres. Y aquí tenemos nuestros puntos dibujados.
Igual, por ejemplo, si yo acerco el cursor en tal punto, me va a indicar en qué fila se encuentra. Por ejemplo, se encuentra en la fila 21, entre la clase 71.5 y 72.5. ¿Ok? Procedemos con la presentación. Bueno, aquí presentamos lo que es el nuevo proyecto llamada Herramientas Estadísticas aplicadas al campo laboral. Bueno, tenemos aquí un ejemplo. Para poder presentar este nuevo proyecto, hablaremos sobre cómo se desempeñan los encuestadores. Opté por elegir a estos personajes porque son los que más a menudo trabajan con datos, gráficas e interpretación de información, además de ser una forma más clara de demostrar cómo la estadística inferencial se presenta y es de mucha ayuda en el campo laboral. Eh, Opté por elegir todo este tipo de campo porque en donde yo estoy laborando actualmente pues no tiene mucho que ver con la estadística, pero pues esta me parece una forma muy clara y precisa de poner los conocimientos en práctica. Para poder iniciar debemos plantear un problema. Por ejemplo, si queremos saber un dato social, en donde sepamos con qué frecuencia las personas gastan su dinero en alcohol, debemos aplicar lo aprendido en esa unidad. En esta ocasión se realizó una encuesta informal al público en general. Pues de entrada ya aplicamos un tema de la estadística inferencial, pues se realizó un muestreo aleatorio en el cual los miembros de la población se seleccionan de forma de que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Recabamos 50 datos donde a las personas se les preguntó si tomaban y cuánto gastaban en alcohol. Los datos se presentaron en una tabla. Bueno, aquí tenemos lo que es la encuesta informal. Aquí tenemos la encuesta donde las personas decían sí y cuánto gastaban. Otros decían no y pues no se gastaba nada. Y para la cual pues hicimos una tabla para poder determinar lo que es la distribución de frecuencia y poder representar de una manera más fácil en porcentajes la cantidad de dinero que se gastaba. Bueno, aquí proseguimos. Aquí tenemos lo que es la gráfica de frecuencia de gastos en porcentajes. Como ya hemos visto en temas anteriores, el uso de gráficas presentadas al público deben de ser claras y precisas para que no existan confusiones o malas interpretaciones. Esta es una resolución ante el problema que habíamos planteado, debido a que esta gráfica es más entendible. Bueno, pues por ejemplo, si a las personas les quieren saber el resultado de la encuesta y le mostramos simplemente esta encuesta informal, pues va a ser un tanto complicado para que ellos logren interpretarlo o saber de manera más precisa los resultados. Y aquí ya se nos presenta de una manera más clara, el cual nos dice que de 0 a 50 equivale a un 30% de las personas que gastan, y de 50 a 151 pues equivale al 6%, y así sucesivamente. Los conocimientos que vaya adquiriendo en estadística inferencial a través de todo el curso servirán de mucha ayuda en estos ámbitos laborales. Debo de recalcar que en el campo de la ingeniería estas herramientas de estadísticas nos serán de mucha ayuda. Este proyecto se le seguirá dando continuación conforme avanzan las unidades. Bueno, pues de mi parte es todo y pues espero que le haya servido esta información. Gracias.